Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Novoa Ferrer, hago parte del grupo Los Administradores. Esta presentación de econometría, el tema es la regresión lineal múltiple. La empresa a la que nosotros implementamos el trabajo contextualizado fue la empresa de Ecopetrol, que es la principal empresa de petróleo y gas de Colombia. Esta empresa tiene un papel fundamental no solo en la economía del país, sino también en los mercados internacionales debido a su capacidad productiva y su participación en la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación y es ¿qué factores macroeconómicos y del mercado influyen más en el precio de las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia? Esta pregunta se puede responder a través de un modelo de regresión múltiple en el cual me permitirá analizar la relación entre diversas variables y el precio de las acciones de la empresa. La recolección de datos se realizó, la consultamos en fuentes confiables como los datos macro y para el precio del petróleo en el DANE y para la tasa de Producto Interno Bruto. El precio de las acciones de Ecopetrol se obtiene de la Bolsa de Valores de Colombia. Las variables de modelo que utilizamos para esto fueron el precio de las acciones de Ecopetrol, que sería la variable independiente, y como variables independientes tenemos el precio internacional del petróleo, que vendría siendo como producto clave de la empresa, el precio del petróleo, que tiene un impacto importante en los ingresos y por ende en la cotización de sus acciones, perdón. También como variable independiente también tenemos el Producto Interno Bruto de Colombia, que vendría a la salud económica del país, que afecta la demanda de la ingeniería y los ingresos de Ecopetrol, y el índice de inflación en Colombia. Acá tenemos los resultados. Nosotros hicimos una configuración de modelo de regresión múltiple en Excel, donde organizamos los datos en una hoja de Excel con cada columna representando una de las variables seleccionadas y el precio de las acciones de Ecopetrol como variable dependiente, con la herramienta de análisis de datos Excel. También ejecutamos la regresión múltiple seleccionando el precio de las acciones como variable dependiente y las demás variables como independientes. El periodo que utilizamos fue del 2020 hasta el 2024 y acá podemos ver el precio de las acciones de Ecopetrol, el precio internacional del petróleo en el mercado y el Producto Interno Bruto, y también el índice de inflación en Colombia. Del otro lado vemos el resumen de las estadísticas de la regresión y el análisis de la varianza. También tenemos para obtener los coeficientes. En la configuración del modelo de regresión también usamos el modelo de regresión múltiple en GRED. Acá podemos ver, pues lo que hicimos fue que como tuvimos los datos, los agregamos. Lo primero que hicimos fue preparar los datos, ir al modelo en mínimo cuadrado ordinario y hacer clic en aceptar. Esto fue más fácil ya que GRED es un software gratuito y versátil que facilita el análisis de modelos econométricos, incluyendo la regresión lineal múltiple mediante el método mínimo cuadrados ordinarios. GRED muestra la tabla con los coeficientes estimados, errores, estándares, valores
de P de R a la 2 y F estadísticos y más. Esto nos dio el mismo resultado que en Excel, ya que agregamos los mismos datos que habíamos obtenido en Excel. También realizamos el modelo de regresión lineal múltiple. Utilizamos los mismos valores, estimamos los valores estimados de predecir la variable independiente, sacamos las constantes de numéricas que se deben determinar a partir de los datos observados. Acá está la interpretación de las variables desconocidas y reemplazamos. Y así obtenemos el modelo de regresión. En la interpretación de resultados tenemos el precio internacional del petróleo, que es la variable X1 con el coeficiente menos 0.0463. En esta variable representa el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. El signo negativo en esta variable indica que hay un aumento en el precio del petróleo y este tiende a disminuir ligeramente el precio de las acciones de Ecopetrol. Aunque podríamos también esperar un aumento en el precio del petróleo y que este haga subir las acciones, pues bueno, en nuestro modelo se observó un efecto negativo y esto podría deberse a que cuando el precio del petróleo sube mucho, los gastos también aumentan o la demanda puede disminuir, lo que afecta la efectividad de las ganancias. En este resultado, aunque es contrario a lo que parece intuitivamente correcto, pues puesto que debería aumentar uno si el otro lo hace. Podría explicarse por mayores costos operativos o por factores externos que no tenemos en cuenta. También tenemos el Producto Interno Bruto, que vendría siendo la variable X2 con el coeficiente 0.0404. El Producto Interno Bruto que nos mide la salud económica del país y el Producto Interno Bruto con el crecimiento significa que la economía está activa, lo que suele aumentar la demanda de energía y combustible. Pues el coeficiente positivo muestra un aumento en el Producto Interno Bruto que está asociado con un aumento en el precio de las acciones de Ecopetrol. Esto es lógico, ya que una economía en crecimiento generalmente incrementa la demanda de energía. Esto puede interpretarse como un flujo de una mayor actividad económica y por ende una mayor demanda en los productos energéticos, lo que beneficiará a Ecopetrol y se refleja en un aumento de sus acciones. En el índice de inflación en Colombia tenemos la variable X a la 3 con el coeficiente 0.1645. Pues este coeficiente sugiere que una mayor inflación podría aumentar el precio de las acciones. Esto podría ocurrir porque en periodos de alta inflación los inversionistas buscan proteger su dinero invirtiendo en activos como acciones. Además, Ecopetrol puede ajustar sus precios, los precios de sus productos en respuesta a la inflación. Pues para hacer frente a la inflación, las empresas podrían tomar medidas como reorganizar estructuras de precios, buscar otras vías para obtener rentabilidad como los ingresos financieros y llevar un control eficaz de la rentabilidad de la empresa. La interpretación de los resultados también tenemos los coeficientes de determinación, que es R a la 2. La raíz cuadrada de R a la 2 representa la fuerza de la relación lineal entre las variables
independientes. El valor de RA2 es 0.9995, que esto nos indica que es el 99.95 de las variables en el precio de las acciones de Ecopetrol, que puede ser explicada por las variables independientes seleccionadas, ya sea precio internacional del petróleo, Producto Interno Bruto de Colombia e índice de inflación. Esto sugiere que el modelo tiene un poder explicativo. En el intercepto 4.5624, esto representa el valor del precio de las acciones cuando todas las acciones independientes son cero. Bueno, en conclusiones, nosotros llegamos a las conclusiones de que el análisis de regresión múltiple confirma que factores macroeconómicos como el precio internacional del petróleo, el Producto Interno Bruto en Colombia y el índice de inflación influyen en el precio de las acciones de Ecopetrol. Con un R2 cercano a 1 en el modelo de regresión múltiple es altamente explicativo, pues sin embargo eh, el, reci, el, reci, el, redicio, el, reducio, el, reducio, el redució el número de observaciones y puede limitar la interpretación de los resultados. Bueno, sería mejor incluir más datos para validar y estabilidad del modelo, la estabilidad del modelo. La variable que mejor explica el modelo, las acciones de Ecopetrol es X a la 3, el índice de inflación. ¿Por qué? Porque este tiene el coeficiente más alto y por lo tanto el mayor impacto de la variable dependiente. Pues en conclusión, este análisis podría ser o es útil para identificar los factores clave que influyen en las acciones de Ecopetrol. Además, sirve para tomar decisiones financieras mejor informadas. Y para mejorar el análisis sería conveniente incorporar más datos históricos y otras variables potencialmente relevantes como la tasa de interés y el precio internacional de otros productos energéticos. También evaluar el modelo bajo diferentes escenarios económicos para verificar su consistencia. Bueno, profe, muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias por su atención.